Wildrinismo TV. Dosis de contracultura directo a tu cerebro. Saludos cordiales, listo para su dosis de contracultura directo a su cerebro. Bloqueo naval de Venezuela a Cuba. Crisis de los misiles. Puede parecer un hecho curioso y casi imposible para el venezolano actual, pero sí, Venezuela participó en el bloqueo marítimo a Cuba. No solo simbólicamente, sino enviando unidades militares, lo que se podría considerar un acto de autopreservación y dejar claro ante el mundo de qué lado de la historia estaban parados los venezolanos. Muy cerca de la Tercera Guerra Mundial y el posible holocausto nuclear, siendo este país petrolero posible blanco de ataque, como de hecho ya pasó en 1942, como lo menciono en el video, la operación Westerdam, submarinos alemanes frente a las costas de Venezuela. Se tenía claro con quién aliarse y a quién temer. A diferencia de los últimos años, en que la nación sudamericana ha estrechado sus vínculos con Rusia y ha establecido una relación sólida con Cuba, en la década de los 60, su política internacional era muy distinta. Corría el año 1962. Eran tiempos de la Guerra Fría y Venezuela, que llevaba pocos años de democracia, asumió una posición firme en la llamada crisis de los misiles. Aunque el presidente venezolano Rómulo Betancourt no fue protagonista directo de este capítulo de la historia, a diferencia del mandatario de Estados Unidos John F. Kennedy y del premier soviético Nikita Khrushchev, su participación en la crisis es considerada importante. El 14 de octubre de 1962, cuando un avión espía estadounidense, tras sobrevolar Cuba, confirmó lo que Washington sospechaba: la presencia de misiles nucleares soviéticos. Estados Unidos contaba con fotos que mostraban los componentes de misiles balísticos de mediano alcance en el campo San Cristóbal. Análisis posteriores de los servicios de inteligencia confirmaban que los misiles podrían lanzarse en 18 horas. Kennedy y su Consejo de Seguridad discutieron algunas opciones, desde un bloqueo a Cuba, pasando por un ataque aéreo contra las bases de misiles, hasta una invasión. Khrushchev dijo que la actividad de su país en la isla era de naturaleza defensiva y cuestionó las bases estadounidenses en Turquía e Italia. El 17 de octubre, el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Clay Stevenson, instó a una salida negociada a la crisis. Un día después, el canciller soviético Andrei Gromyko se reunió con Kennedy y para explicar de que se trataba de una asistencia a Cuba, y acusó a Washington de instigar a una nación pequeña. Kennedy decidió que la mejor estrategia era imponerle un bloqueo a la isla para evitar que llegaran buques soviéticos con armas o material adicional para completar la instalación de las baterías nucleares. Adicionalmente, el presidente de los Estados Unidos ordenó preparar un ataque militar para el 22 de octubre. La medida contra los barcos que se acercaban a la línea de bloqueo o cuarentena iban desde disparos de advertencias a disparos para deshabilitar la embarcación. Ese día, en un mensaje televisado, Kennedy anunció su estrategia e hizo una advertencia. Dijo que le había comunicado a Khrushchev que si lanzaba un solo misil nuclear desde Cuba a cualquier país del hemisferio occidental, no solo contra Estados Unidos, su gobierno respondería con toda su fuerza
contra la Unión Soviética. Ese lenguaje fue escogido intencionalmente para unificar a un hemisferio contra Cuba y, más importante aún, contra la Unión Soviética, para presionar a Khrushchev a retirar los misiles. Venezuela aún no había nacionalizado su industria petrolera, por lo que gran parte de sus actividades estaban en manos de transnacionales, la mayoría estadounidenses. En medio de esa coyuntura de bipolaridad tan extrema entre Estados Unidos y la Unión Soviética, uno de los cálculos que hicieron era que Venezuela podía ser un país vulnerable por su posición estratégica como productor de petróleo, y por lo tanto era sumamente importante para Washington que esa vulnerabilidad no se viera afectada en el caso de una conflagración. Una de las hipótesis que se formuló dentro de la crisis de los misiles podían tener suficiente alcance no solo para poner en peligro algunas ciudades de los Estados Unidos, sino poner en riesgo los centros de producción de petróleo en Venezuela, ubicados en la región occidental, especialmente en el estado Zulia, donde se concentraba la producción de crudo. Hubo una enorme operación diplomática, en la que cada embajador estadounidense envió una copia en español y en portugués para Brasil del discurso, y cada embajador procuró reunirse con el liderazgo del país para obtener apoyo para las acciones de Kennedy. Para seguir creciendo y generando más contenido interesante, suscríbete a nuestro canal, golpea esa campana para recibir notificaciones de cuando colocamos nuevos videos, y lo más importante, critica, comenta, sugiere. Necesitamos tus ideas, pero eso sí, suscríbete. Fue así como la OEA votó a favor de la cuarentena, y países como Argentina y Venezuela asumieron roles activos con el envío de embarcaciones para cooperar con Estados Unidos en el patrullaje del Caribe. El gobierno de Rómulo Betancourt decidió movilizar dos destructores, el ARB D-11 Nueva Esparta y el ARB D-21 Zulia, y su único submarino disponible en ese momento. Venezuela fue crucial durante toda la confrontación entre Estados Unidos y Cuba, porque Fidel Castro y los soviéticos realmente deseaban que hubiese un derrocamiento del gobierno de Caracas, llevado a cabo por los comunistas, especialmente para tener acceso al petróleo venezolano. Betancourt fue el primer presidente de Venezuela tras la caída del régimen militar de Marcos Pérez Jiménez en 1958. Una de las primeras cosas que Castro hace al triunfar la Revolución Cubana fue visitar Venezuela, porque pensaba que Betancourt, que acababa de ser electo presidente, lo podía apoyar. Betancourt le dijo de forma amistosa que no le podía ayudar, pero Castro no lo quiso entender así. La dinámica de la industria petrolera en su país le impedía ayudarlo, y que Venezuela enfrentaba problemas económicos. Desde 1959, las relaciones entre Betancourt y Castro empezaron a ponerse tensas. Betancourt creía en una revolución de izquierda democrática con elecciones. Apelaba a un socialismo democrático propio y consideraba que había que ir contra tanto imperialismo estadounidense como el imperialismo soviético. Además, creía firmemente que se debían romper relaciones comerciales y diplomáticas con los gobiernos que llegaban al poder a través de golpes de Estado, independientemente si fueran de izquierda o de derecha. Kennedy visitó Venezuela en 1961
y Betancourt viajó a Washington en 1963. Esta relación con la Casa Blanca y su forma de gobernar le provocó a Betancourt muchos críticos fuera y dentro del país. Enfrentó alzamientos militares, sufrió un intento de magnicidio y vio como parte de la izquierda venezolana, inspirada por la Revolución Cubana, abandonaba la vía democrática para lanzarse a la lucha guerrillera, rural y urbana. Pero la percepción del presidente venezolano en Estados Unidos era positiva. Kennedy vio en el mandatario sudamericano a un aliado. Estados Unidos apoyó los esfuerzos de Venezuela por oponerse a Cuba y lo tenía como un ejemplo de cómo un país en la región se podía alejar de los regímenes autoritarios. Volviendo a la cuarentena marítima, el 26 de octubre Kennedy consideró que la cuarentena naval no estaba logrando su objetivo y analizó la posibilidad de una invasión a Cuba. Un día después, un avión de reconocimiento estadounidense fue derribado sobre Cuba y su piloto murió. No hubo represalias por parte de Estados Unidos. Muchos temían un enfrentamiento armado inminente entre las potencias. La intensa diplomacia entre ambos países triunfó. Khrushchev propuso retirar los misiles si Estados Unidos se comprometía a no invadir la isla. La Casa Blanca lo hizo y a cambio pidió el desmantelamiento inmediato de las instalaciones en Cuba. El líder soviético ordenó a la flota que se dirigía a Cuba que se devolviera y el 28 de octubre en un mensaje radiofónico anunció que se desmantelarían las instalaciones. El presidente estadounidense pidió la interrupción de los vuelos de reconocimiento sobre la isla y permitió la circulación de buques soviéticos. Meses después, Washington retiraría sus misiles de Turquía. Ya alejado de la presidencia, Betancourt dijo en una entrevista en 1978 en el canal de televisión Venevisión: el régimen cubano del señor Fidel Castro es una amenaza para América Latina. Mientras Castro calificaba al líder venezolano como un tránsfugas, traidor y ponzoñoso, envidioso de la revolución cubana. Desde entonces, La Habana se la tenía jurada a Caracas. No puedo despedir este video sin hacer una acotación. Estamos acostumbrados a ver las conflagraciones mundiales desde una cómoda distancia y vivir una divina ignorancia. Pero es necesario recordar y recalcar que el dedo sobre el botón nuclear ha apuntado a Venezuela y es posible que estuviéramos a horas de un ataque directo. Los invito a mis suscriptores a hacer un ejercicio mental. ¿Cuál habría sido el efecto de un ataque nuclear sobre Maracaibo o el resto de las ciudades? ¿Qué tipo de país tendríamos hoy? Y lo más importante, ¿estaríamos vivos? Comenta. Si tienes alguna opinión referente bloqueo naval de Venezuela a Cuba, crisis de los misiles, no olvides dejarla en la caja de comentarios. Si te gustó el video, no dejes de darle like y compartirlo con tus amigos para que ayudes a crecer nuestra comunidad. También suscríbete al canal para ver más videos como este y descubrir más secretos y misterios que rodean nuestro mundo. Saludos y nos veremos en el próximo video de Wildurismo. Disfruten la dosis.